Contramano. Comienza el segundo bloque y estamos en contacto con Alejandro Olmos Gaona, historiador y especialista en el tema de la deuda externa argentina y también latinoamericana. Ha tenido una participación en la revisión que se hizo en su momento de Ecuador. Muchas gracias por atendernos Alejandro. Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad, con muchas ganas de meternos en el detalle de lo que fue la nacionalización de la deuda, una de las tantas estafas que hemos sufrido, a la que tu padre le prestó mucha atención y vos has continuado, así que por favor, somos todos oídos. Mira, el proceso arrancó en el 76, pero respecto a todo ese endeudamiento absurdo, sin justificación de ningún tipo, excepto para sostener una dictadura, tuvo un componente muy significativo, que fue la estatización de la deuda privada, o nacionalización, como le quiera llamar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se fue la dictadura, la deuda, que era de 44.000 millones de dólares, casi la mitad era deuda de esas empresas, que un buen día, a través de unas disposiciones del Banco Central, iniciadas durante la gestión del doctor Egidio de Anela, continuadas por Domingo Cavallo y después por el doctor González del Solar, permitieron que un enorme conjunto de empresas nacionales y extranjeras transfirieran a todo el pueblo argentino las deudas que tenían. Ahora bien, esto merece una explicación, porque un gobierno puede hacerse cargo de una empresa o de las deudas de una empresa para evitar que esa empresa vaya a la quiebra, que deje gente en la calle, con los problemas sociales que eso podría originar. El tema es que estas deudas no eran deudas reales, eran deudas ficticias. Y estoy hablando de un largo listado donde vamos a encontrar a Celulosa, Papelera Río Paraná, las empresas del Grupo Macri, Renault Argentina, Ford, Suyart, Industrias Metalúrgicas Carmona, Techín, Loma Negra, bueno, todas esas grandes empresas que en un famoso... Grandes bancos, ¿no? Si mal no recuerdo. Grandes bancos también, de mucho nombre. Claro, Banco de Italia, Citibank, había un montón de... Ahora, ¿qué pasó con eso? Porque bueno, esa deuda se transfirió al Estado, y durante la gestión de Alfonsín en 1985 la estatización se hizo definitiva, se cambiaron los papeles en los cuales el Estado de alguna manera era el garante por las obligaciones directas a través de unos promisorios. Ahora, el primer ministro de Economía de Alfonsín, el doctor Greenspan, quiso o intentó hacer una auditoría de esas deudas en el Banco Central, a ver qué era lo real y qué era lo ficticio. Bueno, un año después se tuvo que ir, porque los auditores que fueron contratados, que trabajaron en condiciones muy precarias, porque el presidente del banco, Enrique García Vázquez, no les dio las facilidades que eran necesarias, pero ya empezaron a detectar todas las irregularidades. Inclusive, una de las primeras cosas que auditaron fue una deuda de Cargill, la famosa exportadora de granos, donde dijeron que además de que la deuda era ficticia, había que iniciar un sumario por los graves delitos cometidos por la empresa. Bueno, nada de eso pasó. Greenspan se fue, vino el doctor Machiné en el Banco Central, el doctor Zuluil en el Ministerio de Economía, la investigación se mandó al archivo y seguramente la liquidaron, porque en el Banco Central no hay constancia de esa auditoría, y pude reconstruirla en parte por conocer a varios auditores que me facilitaron documentos que fueron a declarar a los tribunales, que tenían duplicados oficiales de lo que habían hecho. Claro, si vos analizás lo que era esa deuda en 1985, eran 23.000 millones de dólares. A cifras de hoy exceden los 70 o 80.000 millones. Eso es el gran agujero que las empresas privadas hicieron en Argentina,
pero bueno, sin contar intereses y todo lo demás, porque la Argentina, esa deuda que fue incorporada a la deuda pública, fue pagada durante décadas, con sus intereses correspondientes, refinanciaciones, Absolutamente, sí. Los intereses se devengan de ese capital, digo. Exacto. Y lamentablemente nunca se quiso investigar esto, porque la investigación que llevó adelante el juez Ballestero, que terminó con una mala sentencia en el año 2000, es decir, puso de manifiesto un montón de estas cosas en cuanto a la deuda pública, pero no respecto a la deuda privada. Eso es una... Si querés, Alejandro, poné a quien nos escucha en contexto, que tenemos tiempo, por suerte, de qué sentencia hablas, de qué juicio. Yo algo adelanté cuando presentaba el tema, pero ponelos en contexto. Claro, mi padre inició en 1982 una causa penal involucrando al ministro Martínez de Oz, planteando todo lo que pensaba ser la política económica de la dictadura, ¿no? Ese juicio empezó en 1982, terminó en el año 2000, determinó a través de una pericia hecha por prominentes peritos de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas que la deuda externa argentina no tenía justificación administrativa, ni económica, ni financiera, que se desconocía el real destino de los fondos y que indudablemente la enorme cantidad de ilegalidades, de irregularidades, de violaciones a un montón de normas mostraban que había una serie de delitos que eran materia de sanción penal. Pero claro, después de 18 años se aprobó la prescripción, no se responsabilizó a nadie y el juez en el 2000 decidió enviar la sentencia al Congreso de la Nación para ver si el Congreso hacía algo, porque claro, constitucionalmente el Congreso es el encargado de contratar empresas y de arreglar la deuda. Lo que ocurre es que el Congreso de la Nación, desde diciembre del 83, cuando volvió la democracia, hasta el día de hoy, jamás le interesó la deuda, nunca quisieron investigarla, todos los proyectos presentados durante años para crear una comisión investigadora fracasaron todos y el único intento se produjo en el año 2014 cuando la doctora Fernández de Kirchner mandó un proyecto de ley al Congreso de pago soberano para ver si se podía obviar el pago a los acreedores a través del Banco de la Nación, sustituyendo al Banco de Nueva York, al Mellon, que era el que se había contratado, y ahí se incluyó crear una comisión investigadora que funcionó muy precariamente porque no tenía quórum, porque siempre había problemas para reunirse, y claro, vino Mauricio Macri, la disolvió y creó una comisión de seguimiento y control de la deuda pública que nunca siguió, que nunca controló, que se reunía malamente y que en el año 2017 lo citó a Caputo para que fuera a explicar sus vinculaciones con los offshore, el manejo de la deuda, y bueno, a través de un escandalete que surgió con una diputada se mandó a mudar y nunca más lo volvieron a llamar. El Congreso jamás le interesó la deuda y lo que es más grave, además de no haberle interesado, es que toda la deuda emitida por el gobierno de Macri fue autorizada por el Congreso. Mauricio Macri no emitió un solo bono y la Secretaría de Finanzas ninguna letra del Tesoro que no hubiera estado autorizada por el Congreso de la Nación, donde por supuesto Cambiemos no tenía mayoría. Es decir, que acá hay responsabilidades compartidas que parece que nadie se hace cargo, se hacen los distraídos, diputados y senadores que hoy están en el Congreso y que en su oportunidad autorizaron a Macri. Y bueno, y así estamos. Sí, realmente triste, pero me interesaba mucho que vos especificaras cuál había sido el rol, en este caso, del Congreso y demás participantes en esta etapa. Ahora, por más que todos sepamos que el espíritu de las medidas de la estatización de la deuda era simplemente llevarse dinero, robar dinero, contanos en detalle en qué consistía. Había un seguro que tenía que ver con un mínimo de... Declaraba que tenía una deuda con un banco determinado por tanta cantidad de dólares, o sea, $1 millón.
ese $1.000.000 significaba en un determinado momento 10 millones de pesos. A través de las sucesivas devaluaciones, para esa empresa pagar ese $1.000.000 en un momento determinado ya no eran 10 millones, sino eran 100 millones. Esa diferencia de 90 millones la ponía el Estado. Ahora, el problema es que no era una deuda real. Se había arreglado con un banco del exterior para que ese banco certificara que era una deuda inexistente. Y les voy a dar dos ejemplos que creo que son significativos. Cuando se hizo la auditoría de la deuda, uno de los créditos que los auditores del Banco Central dijeron que no debía pagarse eran dos créditos que había tomado Renault Argentina, uno con el Barclays Bank de Bruselas y otro con su casa matriz de Francia. En el caso de la deuda de Renault Argentina con la casa matriz de Francia, los peritos dijeron que había confusión entre deudor y acreedor, eran exactamente lo mismo. Es decir, no era que eran sociedades distintas. Y sabemos que una empresa transnacional que opera en la Argentina, los directivos argentinos no toman ninguna decisión ni hacen nada si no tienen el visto bueno de su casa matriz. Eso por un lado. Era un movimiento interno, era un movimiento contable interno, ¿no? Dentro de la empresa. Exactamente. Y respecto a la deuda que tenía con el Barclays de Bruselas, los auditores dijeron que era un préstamo simulado en razón de que no era posible que no le debiera al Barclays 6 millones de dólares cuando en esa misma institución bancaria tenía 80 millones depositados a plazo fijo. Es como si vos tenés en el Banco de la Nación 3 millones de pesos y le vas y le pedís prestado 10.000. Evidentemente no resiste el menor análisis. Ese es un caso de cómo era más o menos la forma operativa. Pero hay otro, mucho más grave, porque era el primer deudor al que la Argentina debía hacerse cargo, que era una deuda que originalmente había sido de un consorcio, el consorcio Cogasco, que había construido el gasoducto Centro-Oeste Neuquén-Mendoza, y la deuda en ese momento, en 1985, cuando se hizo la auditoría, eran 1.318 millones de dólares. Esa empresa había tenido una serie de problemas y el que se había hecho cargo de la empresa era el Anro Bank de Holanda. Era una empresa, un consorcio holandés. Bueno, los auditores dijeron que la deuda no se debía pagar porque de la suma comprometida originalmente, que eran 918 millones de dólares, la empresa había traído al país 297, que el resto había sido utilizado en operaciones especulativas y además habían ingresado como bienes de capital maquinarias que venían y después se iban. Es decir, no eran ingresos de activos reales que se quedaban en el país. Y los auditores dijeron que la deuda no debía pagarse, primero porque no había entrado el capital que se reclamaba, y por otro lado, como el gasoducto no había sido entregado en término de acuerdo a lo que se había firmado, al contrato firmado con Gas del Estado en su oportunidad, había que aplicar multas que podían exceder los 2.000 millones de dólares. Es decir, para resumir, que no era la Argentina deudora del Anro Bank, sino el Anro Bank era deudora de la Argentina. Ese informe fue elevado por el jefe de deuda externa del Banco Central, el célebre economista Carlos Melconian, al directorio del banco, diciéndole que los auditores decían que había que dar de baja de los registros de la deuda, esa deuda por tal y tal circunstancia. Y el doctor Melconian lo elevó al directorio diciendo que los auditores han dicho esto, pero, como el gobierno está negociando sus obligaciones con el Club de París, es necesario reconocer esta deuda como deuda de la República Argentina. ¿Qué tal? Una locura. Una gran locura. Es lo que me pasa cada vez que me meto en el tema. Ese documento desapareció de los archivos, porque por supuesto era altamente comprometedor,
Afortunadamente uno de los auditores se había quedado con una copia certificada y lo pudimos presentar a la justicia, que todavía lo debe estar mirando, ¿no? Para ver qué hacen, porque bueno, la causa penal que inició mi padre, la otra que yo seguí, la otra que inicié en el 2006, es un simple rejuntadero de papeles sin que el tribunal haga absolutamente nada, a pesar de los esfuerzos del fiscal federal Federico Delgado, que ya no sabe qué hacer para que se haga algo, para que se hagan pericias sobre el material acumulado, para que intervenga la Procuración del Tesoro. Sí, la justicia tampoco se ocupó de esto. Ese es uno de los dramas de la deuda, ¿no? Ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo manejándola siempre como se le dio la gana. Sí, es así. Y otra cosa que me sucede siempre es que uno se da cuenta de que realmente son temas que exceden por completo lo supuestamente ideológico, porque digo, un gobierno que a lo largo de la historia ha sido reconocido en muchos aspectos como el de Alfonsín, en realidad fue el escenario en el que se produjo este bochorno, se terminó de plasmar este bochorno, como nos contabas antes. Es decir, recorre toda la historia argentina, o gran parte de la historia argentina, de todos los gobiernos, ¿no? Sí, además, vos fíjate que cuando viene el doctor Kirchner y comienza una política distinta respecto a los derechos humanos, y donde se empiezan a juzgar a responsables de muerte, asesinato, desapariciones, etcétera, etcétera, es un criterio muy selectivo, porque se hace eso, pero las cuentas de la dictadura, las obligaciones de la dictadura son respetadas escrupulosamente. Y el caso más concreto es el arreglo que hizo el ex ministro de Economía y actual gobernador de la provincia, Axel Kicillof, con el Club de París. Porque la deuda del Club de París, que los registros del Ministerio de Economía decían en el año 2014 que eran 6.500 millones de dólares con intereses, él decidió pagar en 5 cuotas 9.500, no discutiendo absolutamente nada, con el agravante de que el 60% de esa deuda era deuda por compra de armamentos de la dictadura militar, no precisamente para hacer ejercicios pirotécnicos, ¿no?, sino para llevar adelante la política que hicieron. Increíble. Increíble. Sí, lo que pasa es que... Contame, por favor. Uno, por respecto a la deuda, hay mucho chamullo, mucho discurso, muchas cosas, pero las pruebas son contundentes, ¿no? Y aquí hay mucha interpretación sobre la deuda, pero pocos hechos. Y los hechos, no es que lo diga yo, están acumulados en varias causas penales. Hay intervención de un fiscal que ha hecho lo que ha podido. Es decir, yo he escrito, he publicado, digo, pero claro, no. Ahora el ministro Guzmán está tratando de negociar, ha puesto una fecha, después otra, ahora va a haber otra. Han puesto plazos que seguramente van a tener que acortarse, han puesto quita de intereses que seguramente no va a ser tanta como la que hicieron, pero respecto a mostrar las responsabilidades, parece que eso no lo tiene en cuenta nadie. Y yo lo que te decía es que seguramente por razones bien puntuales, ¿no? Es que no lo hacen. Te hago una pregunta, Alejandro. Vos, cuando participaste en la revisión de la deuda de Ecuador, en su momento, que fuiste como especialmente pedido por el gobierno, tengo entendido, se había terminado pagando un 30% del total, ¿verdad? Ese dato no lo recordaba, no lo tenía fresco. Y se pagó un 30%, ese fue... aunque Correa no tendría que haber pagado nada, porque no contó con el apoyo de ningún país latinoamericano. Ecuador es un país muy chico, con muchas limitaciones, con pocos productos exportables, la mayor parte los exporta a Estados Unidos, y si hubiera repudiado la totalidad de la deuda, hubiera sido extremadamente difícil, no lo hubiera podido hacer. Pero por lo menos pudo hacer lo que hizo, porque tenía una auditoría que mostraba cómo habían sido los procesos, las amenazas, las presiones, los intentos extorsivos ante lo que claudicaron ministros y presidentes, y realmente que eso se mostrara en una causa
en los Estados Unidos, porque bueno, había que ir a litigar allá, era preferible que ningún banco norteamericano se viera involucrado en ese tipo de cosas. Entonces dijeron, bueno, aceptamos esto, aquí no pasó más nada, queda todo liquidado y a otra cosa. Un día podemos charlar puntualmente de eso, de cuáles fueron las tretas, cuáles fueron exactamente las maneras en las que extorsionaban a políticos. Me interesa muchísimo. Dentro de lo que fue renegociación de deuda, fue el mayor descuento, por decirlo en términos un tanto simples, de deuda, ¿verdad? Fue un mayor descuento que el que se hizo acá supuestamente en la época de Kirchner, ¿o no? Corregime. Claro, lo que pasa es que la diferencia es que Ecuador pagó ese 30% a través de una recompra de bonos y se terminó esa deuda. Acá en la Argentina, por un lado, la Argentina pagó a los acreedores con fondos del ANSES, con fondos del Banco de la Nación y del Banco Central, por un lado. Y por otro lado, la quita que se hizo en la reestructuración del 2005 y la otra que se hizo en el 2010, fue una quita que indudablemente bajó algo la deuda, no el 70% como dice la leyenda, pero además esa quita fue compensada con bonos atados a la inflación, bonos que tenían un cupón atado al PBI, el PBI que había crecido enormemente entre el 2002 y en el 2006, y siguió creciendo, aunque después empezó a decrecer, y bueno, eso fue una especie de contraprestación a los acreedores que les vino maravillosamente bien. Entonces, es absolutamente diferente, y la prueba es que la deuda pública que recibió Kirchner en el año 2003 eran 181.000 millones de dólares, entre pública y privada. Cuando se fue Cristina Kirchner, después de haber pagado, según sus palabras, 170 o 180.000 millones, la deuda el 30 de diciembre del año 2015 eran 240.665 millones de dólares. Esos son los datos de la contabilidad pública, más allá de lo que digan algunos, y están en un sitio web del Ministerio de Economía, allí que cualquiera los puede ver, los del 2015, los posteriores, los anteriores, ahí está todo debidamente especificado. Impecable, Alejandro, como siempre. Lamentablemente por esta vez se nos va el tiempo, pero bueno, ya seguiremos charlando porque es un tema que me fascina, me mortifica un poco, pero me fascina, así que obviamente seguiremos charlando en el futuro. Ok, un gusto, hasta luego. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hablamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador y especialista en la triste deuda externa argentina. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Ay, Dios. ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.